Bienvenidos a Frontera Geek. A puertas del estreno de un nuevo episodio, quizás no solicitado, de la épica saga iniciada con Jurassic Park, el día de hoy les traemos la historia completa de la trilogía original, la primera parte de la épica historia jurásica, Jurassic Park, la saga. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Jurassic Park, The Lost World y Jurassic Park 3, los tres componentes de la trilogía original de Parque Jurásico, una de las sagas más icónicas de la historia del cine, y la cual, habiendo sido basada en las populares novelas bestseller de Michael Crichton, terminó desarrollando un extenso lore y mitología propia que actualmente funciona como base de las tres más recientes producciones de esta gran saga. Y The Rebirth, la primera cinta de una supuesta trilogía nueva. Demos un recorrido por los eventos originales que condujeron a la actual crisis bioprehistórica. Tras el establecimiento de las instalaciones del parque de atracciones prehistóricas, el transporte de una de las más letales especies recreadas es escenario de un incidente que, pese a los esfuerzos del personal del parque, termina en una terrible tragedia. Tras el incidente, el abogado que representaba a los inversionistas visita una mina de ámbar explotada por el personal del parque buscando entrevistarse con el CEO de InGen para atender la millonaria demanda que la familia del trabajador fallecido había puesto en su contra. El abogado de nombre Genaro no logra hacer la entrevista debido a que dicha persona se ausentó por temas familiares. Pero es entonces que el capataz de la excavación lo conduce a algo mucho más interesante, revelándole el origen del proyecto. Antiguos fósiles de ámbar que contenían insectos prehistóricos, y con ellos, una carga mucho más preciada. Mientras tanto, en el estado de Montana, el paleontólogo Alan Grant, junto a su pareja, la paleobotánica Ellie Sadler, dirigen la excavación de un nuevo esqueleto fosilizado, el de una temible especie conocida como Velociraptors, y es ahí que reciben una inesperada e intempestiva visita. Ante Alan y Ellie se presenta John Hammond, quien, habiendo sido uno de los benefactores que les permitieron continuar con sus excavaciones, apela a dicho apoyo previo para pedirles que lo acompañen en un pequeño viaje para que conozcan y avalen con su gran experiencia un nuevo parque de atracciones que había desarrollado, uno hecho justo a su medida. Pese a la dubitación inicial de ambos, la promesa de un nuevo financiamiento para su trabajo por varios años termina por convencerlos y logra que acepten participar. Mientras eso sucedía, en algún lugar de Costa Rica se daba una reunión secreta entre Dennis Nedry, el programador principal del parque de John Hammond, y un agente corporativo de la empresa Biosyn, rival y competidora de InGen, un hombre llamado Lewis Dodgson, quien le entrega a Nedry un maletín con $750,000 y la promesa de otra cantidad igual si es que le consigue los embriones viables de las 15 especies que InGen había logrado recrear. Tarea para la cual le facilita un dispositivo refrigerado de transporte escondido en una pequeña lata de espuma de afeitar. Durante el viaje a la llamada Isla Nublar, Alan y Ellie conocen a Genaro, el abogado, y al científico que había conseguido para avalar el parque, el Dr. Ian Malcolm, un experto en la teoría del caos, un hombre con una personalidad muy peculiar y un notorio interés en la Dra. Sadler. Ya en la isla, Hammond acompaña a sus invitados en el recorrido inicial,
en el que tanto Grant como Ellie terminan anonadados al presenciar algo que jamás creyeron ver: un dinosaurio vivo. Hammond entonces les revela el origen de tal milagro mediante un recorrido que englobaba los cimientos técnicos y científicos que permitieron el desarrollo del parque. La recreación de los animales extintos mediante clonación, a partir de restos sanguíneos obtenidos de insectos hematófagos hallados en cristales de ámbar fosilizado. Material genético, sin embargo, incompleto, el mismo que era completado con segmentos de ADN proveniente de otros animales como ranas. Y finalmente, atestiguarían el proceso de nacimiento de los animales, quienes, según la explicación del Dr. Henry Wu, el científico responsable del proceso de reingeniería genética, eran diseñados como hembras para impedir su reproducción y carentes del aminoácido lisina, haciéndolos dependientes de la alimentación especial provista por el personal del parque. Un control que, según Malcolm, no era viable. Eventualmente, hallaría la manera de perpetuarse más allá de las limitaciones que InGen pudiera imponerles. El nacimiento del nuevo dinosaurio cautiva a los científicos, aunque la nueva existencia de la especie que vieron nacer era preocupante: Velociraptors. Preocupación que era reafirmada por Robert Muldoon, el guardabosques del parque, quien les narra cómo dichas criaturas habían exhibido una gran inteligencia, atacando su alambrada electrificada en diferentes lugares, como si estuvieran buscando puntos débiles sistemáticamente. Después de las visitas introductorias, Hammond se reúne con sus invitados buscando recoger sus aportes y opiniones, sorprendiéndose al ver que todos, salvo el abogado que se enfocaba en el provecho comercial del parque, estaban preocupados, consternados e incluso se oponían a lo logrado por InGen, debido a la manipulación del orden natural, la impredictibilidad del ecosistema prehistórico y los riesgos que su simple existencia conllevaba respecto a la del ser humano. Sería después que junto a los nietos de Hammond, los invitados comenzarían su recorrido, el primer vistazo a Jurassic Park. La visita, sin embargo, no se desarrollaría de la manera esperada. Los animales no se hacían visibles en presencia del vehículo. Y mientras eso sucedía, la dirección del parque discutía sus opciones ante la llegada de un peligroso huracán que posiblemente los obligaría a suspender sus actividades. Durante el recorrido, la doctora Sadler se separa del grupo para atender a una triceratop enferma, momento en que el huracán llega a la isla y los obliga a regresar, situación que sería aprovechada por Nedry para cumplir con el oscuro compromiso que había contraído con Lewis Dodgson de Biosyn. Es entonces que Nedry pone en marcha un programa que desactivaría todas las medidas de seguridad que le impedían cumplir con su objetivo, incluyendo varias de las alambradas de los animales del parque. Y sigue con su plan robando los embriones de los animales, utilizando el dispositivo de la lata que le fue entregado. Con Nedry ausente y casi todos los sistemas fallando, los presentes intentan retomar el control del parque, descubriendo el código inquebrantable que había instalado en el sistema. Mientras tanto, Nedry conducía hacia el puerto bajo la tormenta buscando alcanzar el barco que lo sacaría de la isla con su preciada carga, proceso en el que es encontrado por un pequeño dinosaurio que, valiéndose de un escupitajo de veneno, incapacitaría al hombre. Lo haría perder la lata y su importante contenido, y finalmente lo terminaría asesinando. Nedry sería devorado mientras su preciada carga quedaba sepultada bajo el barro. En otro lugar de la isla, los vehículos de los invitados se habían detenido por la caída del sistema. Y es entonces que son atacados por el temible Tiranosaurio Rex. Malcolm queda muy herido al evitar un ataque, mientras que Gennaro es devorado por el colosal animal. Es el Dr. Grant quien rescata y guía a los pequeños Lex y Tim para sobrevivir al ataque del depredador, logrando finalmente escapar de él. Poco después, Muldoon y la doctora Sadler van en su búsqueda, encontrando y rescatando solo al Dr. Malcolm. Al día siguiente,
Grant y los niños se dirigen hacia el centro de visitantes, encontrando en el camino los restos de huevos de dinosaurios ya incubados. Los animales se estaban reproduciendo gracias a las mezclas genéticas que los componían. Como Malcolm dijo, la vida encontraría la forma. Buscando recuperar el control del parque, el programador Ray Arnold reinicia el sistema, y aunque tal acto había sido efectivo, se requería reencender los interruptores de energía del parque para restablecer los sistemas de seguridad. Tras la demora del señor Arnold, la doctora Sadler va en su búsqueda, y tras reactivar los sistemas del parque, es atacada por un velociraptor, descubriendo así los restos de Arnold, pero finalmente logrando escapar. Grant deja a los niños en el centro de visitantes y va en busca de los demás, encontrando a la doctora Sadler. Por otro lado, Robert Muldoon no corre con la misma suerte. En el centro de visitantes, Tim y Lex son acechados por los velociraptors, pero logran evadirlos. Después de escapar, logran reunirse con Grant y con Sadler, pero serían eventualmente acorralados nuevamente por los raptores. Y estando a punto de morir, Grant y los otros son salvados por la intervención del tiranosaurio, quien aniquila a uno de los raptors y automáticamente se convierte en blanco del otro. Lucha durante la cual Grant y los demás escapan, sin llegar a atestiguar cómo el rey de los dinosaurios se impone épicamente una vez más. Hammond, Grant y los demás son rescatados por un helicóptero. Y es así que abandonan no solo la isla, sino también la idea de seguir con el sueño del que al parecer ya no podrían ser parte. Aves acompañan el vuelo que terminaba con el sueño y la pesadilla. Aves que alguna vez y en otra realidad quizás habían dominado la Tierra. En su momento, la saga de Jurassic Park también incluyó un medio adicional en Jurassic Park The Game, el cual se desenvolvía de manera paralela con los eventos del primer film, pero que fue finalmente dejado fuera del canon por un pequeño detalle. A grandes rasgos, tras la desaparición de Dennis Nedry, sus contactos, en medio de la crisis y al no tener noticias sobre él, se adentran en la jungla y encuentran su vehículo. Y tras hallar su cadáver, logran hallar la lata con los embriones robados. Ambos son atacados por dilophosaurios y es solo la mujer de nombre Nima Cruz quien logra escapar y reunirse con Jerry Harding, el médico veterinario del parque, y su hija, y juntos se apoyan para sobrevivir y esconderse durante la noche. Eventualmente, la doctora Laura Sorkin, uno de los miembros del equipo científico que quedó aislado en el parque tras los destrozos provocados por el huracán, se pondría en contacto con el Dr. Harding y los demás, ayudándolos a llegar también al centro de visitantes, poco después de la partida de Hammond y los otros. Momento en que Nima revela sus intenciones, debido a la misión que debía cumplir respecto a los embriones robados. Conscientes de la existencia de más personas aún en el parque, InGen envía un equipo militar especial de rescate que eventualmente encuentra al grupo de Jerry y desarma a Nima, para posteriormente dirigirse en busca de la doctora Sorkin, quien antes de unirse al grupo, decide poner una cura experimental para la deficiencia de lisina en el suministro de agua del parque, y así permitir que los animales puedan subsistir sin intervención humana, para que eventualmente la isla se transforme en una reserva biológica autosostenible. Después, los mercenarios descubren la lata de embriones de Nima y acuerdan dividir las ganancias una vez hecha la entrega. Sería después que Nima revelaría que la isla Nular fue el hogar ancestral de su tribu hasta que InGen la compró y los desplazó para construir el parque de atracciones, razón por la cual aceptó la misión de robar los embriones de dinosaurio, a modo de venganza. Tras numerosos eventos, Jerry, su hija Jess y Nima logran llegar al puerto, donde sus contactos habían dejado una embarcación tras la desaparición de Dennis Nedry. Sin embargo, antes de lograr abordarlo, se ven obligados a luchar con el último mercenario de InGen y peor aún, a lidiar con el tiranosaurio Rex nuevamente. Y en la tensa situación para escapar de él, el hombre es devorado,
y la lata de embriones es destruida bajo sus 5 toneladas de peso. Tras ese sacrificio, Jerry, a duras penas, logra evadir al colosal depredador y abordar el barco junto a su hija Jessie y a Nima. Si bien el juego no negaba ninguno de los eventos del primer film, las producciones posteriores, Campamento Cretácico y Jurassic World Dominion, volvieron a mostrar la lata de embriones, por lo que el juego ya no puede ser considerado en el canon, al menos no totalmente. Cuatro años después del desastre de Jurassic Park, una adinerada familia inglesa, en medio de su viaje vacacional, arriba a la isla Sorna, a 87 millas de la isla Nublar, lugar en donde la hija de la pareja es atacada por un grupo de pequeños dinosaurios llamados Compsognathus, incidente tras el cual John Hammond es despojado de la dirección de InGen debido a las numerosas y millonarias demandas que la empresa había tenido que asumir por las muertes civiles y de personal, cargo que fue asumido por su sobrino, Peter Ludlow. En ese entonces, pese a haber firmado un contrato que le prohibía revelar cualquier información sobre su visita al parque, Ian Malcolm había expuesto sus vivencias y lo que sabía sobre las actividades de InGen a los medios de comunicación, declaraciones que fueron negadas por la nueva directiva y que habían dejado su credibilidad seriamente dañada. Sin embargo, dadas las circunstancias, Ian es contactado por John Hammond, quien le revela la existencia de la Zona B, una isla en la que los animales eran recreados y criados para ser llevados posteriormente a la exhibición en la isla Nublar. Instalaciones que habían sido destruidas por un huracán, dejando a los animales libres y creando un ecosistema propio, como por designio divino. La nueva directiva de InGen, conociendo la existencia del sitio B y teniendo aún deseos de aprovechar a los dinosaurios comercialmente, estaba preparando una expedición para capturar a los animales y volver al concepto del parque de atracciones, razón por la cual John necesitaba que Ian fuera parte de un nuevo equipo que pudiera obtener pruebas fotográficas del entorno ecológico autosostenible de los animales, y con ellas lograr que la opinión pública impida la interferencia de InGen en la isla. Y si bien Ian se niega a unirse a dicha campaña inmediatamente, la revelación de la participación anticipada de la paleontóloga Sarah Harding, novia de Malcolm, lo obliga a aceptar unirse, cambiando el concepto de viaje de investigación a misión de rescate. Es entonces que Ian acude al lugar donde los otros miembros de la expedición estaban preparando sus equipos, conociendo a Eddie Carr y Nick Van Owen, lugar en el que también tiene una pequeña discusión con su hija Kelly por temas familiares. Ya en el lugar, el capitán del navío que los transportaba les indica que no se acercaría mucho a las islas por su oscura reputación. Eran llamadas las 5 muertes. Durante la exploración inicial, Ian, Eddie y Nick encuentran a Sarah, con quien regresan a su campamento, en donde descubren que Kelly, la hija de Malcolm, se había escondido y los había acompañado en su viaje. Es durante la crisis familiar de Malcolm que el grupo ve llegar a la isla la otra expedición, la de InGen, mucho más numerosa y mejor equipada. La misma que ya había iniciado sus operaciones, localizando y persiguiendo a los diferentes animales existentes en la isla y capturándolos haciendo uso de la fuerza. Perturbador panorama que es atestiguado por Malcolm y su equipo. La expedición de InGen es liderada por Roland Tembo, un experto cazador cuya única condición para dirigirla fue la de que se le permita la cacería y captura del depredador más famoso de la historia, un tiranosaurio rex macho. Campaña personal en la que descubre el nido y la cría de su blanco y la secuestra con la finalidad de atraerlo a un lugar donde el cazador tenga ventaja sobre su presa. Sin embargo, mientras eso sucedía, dadas las circunstancias, Nick revela tener instrucciones específicas de Hammond. Es entonces que mientras Peter Ludlow hacía una transmisión mostrando sus grandes adquisiciones a los inversionistas, Nick y Sarah recorrían el campamento cortando candados y liberando a los animales, los cuales poco después desatarían el caos en el campamento, destruyendo todo a su paso. Situación que obliga a Roland a abandonar su campaña y regresar,
Y mientras descubría que no eran los únicos humanos en la isla, Nick aprovecha para liberar a la cría del tiranosaurio, descubriendo que el animal tenía una pata rota, razón por la cual decide llevárselo para sanarlo. La presencia de la cría de tiranosaurio en el vehículo pronto atrae a ambos padres, y aunque la cría es devuelta sin aparentes resentimientos, no pasaría mucho para que los animales regresen y ataquen los vehículos, situación que termina con la trágica muerte de Eddie Carr. Tras la tragedia, y por necesidad, ambas expediciones se unen y se acompañan en el viaje. Muchas muertes y más pérdidas surgen por diferentes animales de la isla. Ian, Sarah, Nick y Kelly logran alcanzar la zona de evacuación, mientras que Roland cumple su cometido y captura al gran depredador, junto a su cría, el único animal aún en poder de InGen. De vuelta en suelo estadounidense, Ludlow aguarda pacientemente el barco que transporta al imponente T-Rex para presentarlo ante la prensa. Pero el barco, sin control, se estrella en el muelle y poco después libera su imparable carga. Sin nada que pueda detenerlo, el tiranosaurio contempla sus nuevos dominios. Caos y muerte se desatan en la ciudad, mientras Malcolm y Sarah recuperan a la cría, lo único que podría atraer al adulto en ese terreno nuevo y desconocido. Y usándolo, lo conducen nuevamente hacia el navío, lugar al que Ludlow ingresa para intentar recapturar a la cría, sin saber que sellaba su propio destino con una violenta muerte a manos de las criaturas que intentó usar y controlar. El adulto es sedado nuevamente y sellado para ser devuelto a su hogar. Tras el incidente, John Hammond usa los medios para exponer la necesidad de mantener a los animales aislados de la presencia humana y permitirles vivir libremente, haciéndose de sus propios dominios y construyendo su propio ambiente, confiando en que la naturaleza hará que la vida encuentre la manera. 4 años después del incidente en la ciudad de San Diego y con la existencia de los dinosaurios siendo de conocimiento público, el Dr. Alan Grant atraviesa por un mal momento. El interés de la gente en su trabajo se reducía a su experiencia en la isla nublar, y la paleontología como ciencia parecía haber alcanzado su propia extinción. En Montana, las actividades paleontológicas del equipo de Grant continuaban, aunque su reciente conferencia no había atraído una nueva fuente de financiamiento. Pero pese a eso, los descubrimientos continuaban, y es que usando una impresora 3D, el joven paleontólogo Billy Brennan le presenta a Alan un modelo tridimensional de la cámara de resonancia de los velociraptors, objeto con el que logra recrear los sonidos hechos por los letales raptores, aquellos que a veces lo atormentaban en sus pesadillas. Es durante aquella ocasión que Alan es abordado por el señor Paul Kirby, un supuesto empresario muy acaudalado que lo invita a reunirse con él y su esposa para conversar sobre una propuesta laboral, la cual, ya en la reunión, revela ser la necesidad de un guía para sobrevolar la prohibida Isla Sorna, viaje para ver dinosaurios que supuestamente encajaría con el resto de exóticas aventuras de la pareja, cuyas influencias lo hacían permisible y que obviamente venía acompañado de un sustancial incentivo. Dadas las circunstancias y la necesidad, Grant acepta y decide llevar consigo a Billy. Ya en el viaje, sin embargo, al sobrevolar la isla, Alan se da cuenta de que la pareja y su personal no tenían interés alguno en ver dinosaurios, y es cuando escucha sus planes de aterrizar en la isla que reacciona agresivamente, por lo que es golpeado y dejado inconsciente. Al despertar, Alan se encontraría con el avión en tierra y a los Kirby y su personal explorando la isla y buscando a alguien a quien llamaban sin el menor sentido de precaución. Poco tiempo pasaría para que los exploradores encontraran algo que no podían manejar e intentaran regresar y elevar el avión, proceso en el que son atacados por un depredador masivo que provoca que estrellen el avión y con él sus posibilidades de salir de la isla. Un nuevo ataque acabaría con la vida de uno de los pilotos, momento que aprovecharían para escapar a la selva, encontrando así otro depredador masivo,
un tiranosaurio rex. La nueva persecución conduciría a que ambos titánicos reptiles se enfrenten. Encarnizada lucha que mientras ellos escapaban, terminaría con la victoria del nuevo depredador sobre el supuestamente imbatible T-Rex. Animal que Grant reconocería como el descomunal espinosaurio, un espécimen que nunca estuvo incluido en el registro de animales recreados por InGen. Estando momentáneamente fuera de peligro, Kirby termina confesando que el viaje era en realidad para buscar a su hijo Eric, quien varias semanas atrás zarpó en un barco para hacer parapente cerca de la isla, viaje del cual nunca regresó. Peor aún, también confiesa que el pago ofrecido al Dr. Grant también era un engaño, puesto que los Kirby no eran excéntricos ni acaudalados, solo una modesta familia de clase media, una familia fragmentada, en proceso de divorcio. Habiendo decidido dirigirse a la costa, Grant y los demás encuentran huevos de dinosaurio, un nido de velociraptors, razón por la cual aceleran el paso y se alejan del área, encontrando instalaciones abandonadas de InGen, uno de los laboratorios donde, en palabras de Grant, jugaron a ser Dios. Sería ahí donde son atacados por un primer velociraptor, cuya persecución los obliga a regresar a la jungla, donde quedan atrapados en medio de una estampida de animales herbívoros que los obliga a separarse, lo cual conduce a la muerte del último de los mercenarios, y a Alan a ser acorralado por varios raptors. Pero increíblemente, varias granadas de humo son lanzadas a su alrededor, ahuyentando a los raptores, y es finalmente salvado por Eric, el hijo de los Kirby, quien había logrado sobrevivir en la isla todo ese tiempo estando solo. Eventualmente los Kirby, guiados por Billy, lograrían reunirse con Alan y Eric, y sería poco después que Alan descubriría que Billy había robado huevos del nido de los raptores, razón por la cual los animales los habían estado persiguiendo más allá de sus territorios de caza. Siendo consciente de que los raptors seguirían tras ellos hasta recuperar los huevos, Alan decide guardarlos. Más adelante, el grupo llegaría a un aviario, en el que, como era de esperarse, serían atacados por numerosos reptiles voladores, perdiendo a Billy en el camino. Posteriormente tendrían un nuevo encuentro con el enorme espinosaurio, situación en la que Alan logra contactarse y pedir ayuda a Ellie Sattler, con quien, pese a ya no ser pareja, continuaba llevando una estrecha relación amical. Milagrosamente, Alan logra ahuyentar al depredador con un incendio y todo el grupo lograría sobrevivir. Dramática situación que había hecho renacer los lazos afectivos perdidos de la familia Kirby. En su recorrido final hacia la costa, Alan y los demás son acorralados por los velociraptors, momento en el que Amanda Kirby devuelve los huevos a la hembra que lideraba la pequeña manada, y es entonces que Alan usa el modelo de la cámara de resonancia de velociraptor recreada para confundir a los animales, y es así que finalmente logran salvarse. Ya en la playa, el alivio sería inmediato, al ver helicópteros, vehículos anfibios, soldados y todo lo que la gran Ellie Sattler había enviado en rescate de Alan. Más aún, Billy había sobrevivido y había sido encontrado por el equipo de rescate. La nueva aventura prehistórica del Dr. Grant termina nuevamente en el interior de un helicóptero, pero a diferencia de la primera vez, el viaje no era compartido por aves, sino por los enormes reptiles voladores, sin limitaciones, libres en un mundo nuevo. Jurassic Park sentó las bases del universo jurásico, las cuales fueron ampliadas con El Mundo Perdido al profundizar en la crisis filosófica que la existencia de los dinosaurios conllevaba. Algunos de los hoyos argumentales que la continuidad entre ambas había dejado fueron subsanados por el videojuego complementario del año 2011. Específicamente, el destino final de los embriones robados por Dennis Nedry y el problema de la lisina que teóricamente tendría que haber llevado a los animales de la isla nublar a un estado de coma y posteriormente a la muerte. Podemos asumir que ese era el plan original de la trama, puesto que fue en la isla Sorna donde Sarah Harding explica que en ese ecosistema
los animales herbívoros habían superado la deficiencia de lisina al consumir vegetales ricos en dicho aminoácido, y los carnívoros al cazarlos. Los dinosaurios de la isla Nublar no tendrían que haber sobrevivido. Sin embargo, la existencia de algunos de ellos es confirmada en la nueva trilogía de Jurassic World, por lo que el misterio sobre cómo es que aquellos dinosaurios sobrevivieron quedó saldado con la explicación del videojuego. Debido a las inconsistencias respecto al destino de la lata de embriones de Nedry, la historia de dicho juego, sin embargo, es considerada como soft canon, un canon parcial, puesto que contiene referencias a la historia de la saga cinematográfica y al mismo tiempo al de las novelas originales de Michael Crichton, incluyendo un bombardeo militar a la isla Nublar que obviamente haría imposible la existencia de dinosaurios como el T-Rex original, personaje recurrente en la trilogía de Jurassic World. En pocas palabras, solo podemos tomar algunos aspectos de dicho juego como parte del canon. The Lost World reveló la existencia de los dinosaurios al mundo, y fue así que Hammond hizo que los animales fueran tomados y respetados como seres vivos, logrando además convenios para que Sorna fuera aislada y prohibida para los humanos, permitiendo que los dinosaurios hagan su propio ecosistema autosostenible, el mismo que visitaría algunos años después Alan Grant. Si bien Jurassic Park 3 no hizo grandes aportes respecto a la historia, sí reveló que InGen había desarrollado animales fuera de los registros, depredadores tales como el espinosaurio, además de profundizar en los aspectos evolutivos de los velociraptors, no solo en su aspecto físico, sino también diferenciando machos y hembras y una aparente organización matriarcal, y obviamente una inteligencia superior, capaz incluso de tener un lenguaje propio. Sabemos que la aventura jurásica no terminó ahí, puesto que muchos años después la saga revivió con Jurassic World. Pero, ¿qué ocurrió con esos animales? ¿Qué pasó con los dinosaurios de la isla Sorna? Existen aún muchas incógnitas, las mismas que dejaremos para los siguientes videos. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.